El otoño de 2010, bello como todos los otoños, fue triste para todos, y sobre todo para Inés, que se fue a Estados Unidos a disipar un poco la pena. Y sin embargo, ella se veía tan serena como el cielo de aquellos días y tan fuerte como ha sido siempre desde que nos acordamos. Tanto que no quiso renunciar a la diversión y a la alegría. La superabuela se levantó la bata, se puso sus gafas de copiloto y no dudó ni un momento en medírsele a la velocidad y el vértigo al lado de un chofer nada confiable. No hay por qué asombrarse. Esta superabuela que cumple 90 tiene una historia muy movida, tan llena de movimientos bruscos como la de los carros chocados. Echémosle un vistazo. Nosotros nos fuimos a vivir a Malvin, pues yo tenía por ahí 6 o 7 años. Y como te digo, vivíamos en esa casa tan grande que compró mi papá. Y me acuerdo que había una alacena grandísimas, porque eso era muy grande, donde guardaban cosas, y allá en el último de arriba mi papá guardaba los billetes. Y de vez en cuando que nosotros teníamos una buena necesidad, nos subíamos y cogíamos un billetico y allá lo agarrábamos. ¿Cuánto podría ser eso? ¿Un peso? Sí, por ahí un peso, y lo bajábamos. Pues era un robo horroroso, hicieron a confesar. Compró una casa muy buena, muy grande, como para toda la familia que tenía hasta ahora y que iba a seguir habiendo. ¿Porque cuántos fueron? Porque fuimos 13. El primero no lo conocimos, que se llamaba Alberto. Le dio una pulmonía. Y como en ese tiempo los remedios eran pues muy incipientes, ¿no? Y en una finca el niño como en 2 o 3 días se murió. Entonces mi papá y mi mamá quedaron afligidos. Cuando él acababa de morir, nació Inés. Entonces a Inés no la volteaban a ver. Únicamente la cambiaban y eso, porque mi mamá estaba entregada a la pena por su niño ya grandecito. Inés era como muy independiente por su lado, ella se sentía muy grande y era muy buen estudiante, muy buen estudiante. Ella era muy moderada y muy juiciosa, la querían mucho las maestras. Conmigo tenía que ver como muy poquito, porque ella se sentía muy grande. Yo era siempre pensando en la plata y hacía alfandoques y cosas para vender. Y ella me sacaba de ahí y ahí se compraba los vestidos y estrenaba cada rato, yo no sabía de dónde. Yo no contaba la plata para cuando me viniera una sorpresa, que tenía bastante, pero eso no aumentaba. Y era que ella se la sacaba, compraba telitas, mi mamá le hacía los vestidos y vivía muy arreglada y pues en son de conseguir novio y todo eso. A mí no, esas cosas no me importaban nada, yo no estaba sino por conseguir plata. Yo llegaba de la escuela a hacer unos alfandoques y a estirarlos y todo y a cortarlos y los mandaba a vender con Germán al colegio, que se comía la mitad. Y mi mamá, Inés, de esas cosas no se preocupaba. Ella tenía sus centavos cuando le daban y cuando no me la sacaba de mi cajón, y vivía su vida tranquila, muy fresca. Era muy fresca, muy tranquila. Por la mañana nos levantaban a las 6, 6:30, a tender las camas, a barrer una casa que era enorme, con unos corredores grandísimos en claustro, y teníamos que barrer eso, acabamos sudando, eran de suelo, una tierra pisada. Y había un patio en la mitad de la casa que era empedrado, muy bonito,
y tenía en la mitad un naranjo mandarino, que no daba naranjas, pero a veces cuando echaba una y se la robaba a Germán. Mi papá Matías tuvo creo que unos 9 hijos, todos empezaban por él, como Elvira, Evita, Emilia, Esther, y los hijos todos por él también, Emilio, Efraín, Ernesto, Eduardo, Enrique, ¿no? Mi papá Matías se casó inmediatamente, enviudó con una señora Bonet, que era hermana del papá de Iván. La señora con que se casó, te digo, no la conocí, pero era una muchacha inexperta que le tocaba vivir con esos hijos de mi papá Matías. Ellos no la querían. Ella no se preocupaba, como estaba tan joven y tan niña tal vez, porque comieran y vivían como muy tristes. Todos ellos murieron, la última que murió fue mi mamá en 14 de mayo de 1989, murió en Medellín. Todos fueron cayendo enfermos. Evita tendría por ahí 17, 18 años. Cuando nosotros pasábamos corriendo, que tocábamos la puerta, ella salía y se asomaba por una rejita. Y era una niña joven, como de 18 años, 17, muy bonita y muy tranquila. Estaba ya pagando pues por aquella enfermedad y no se hacía nada en ese tiempo porque parece que no había remedio, sino mandarlas a Medellín a un hospital que se llamaba La María, donde iban todos los tuberculosos hasta que se morían. Esther cayó con la misma enfermedad y esa sí la mandaron allá al hospital de La María en Medellín y no la volvimos a ver. Masato, la grande, era una belleza enorme, tenía mucho ganado. Fuimos muy allegados allá a mi papá, a los abuelos, porque no teníamos sino esos, los papás de mi papá. Mi papá era el último de la familia, era muy consentido y mi papá Rafael quiso que estudiara y que fuera alguien pues. Entonces lo mandó a Medellín, y lo pusieron en un colegio y estudió un año con tan mala suerte que perdió el año. En ese tiempo los papás eran supremamente drásticos, lo llevó a Malpi, lo mandó a trabajar a Masato, que era esa finca, con todos los trabajadores rasos, le quitó los zapatos y descalzo ese pobre muchacho trabajaba ya como loco de sol a sol. A la muerte de mi papá Rafael, le tocó a mi papá un pedazo de tierra, le dieron plata con que hacer la casa y él hizo su casa muy buena y esa finca la llamaban El Bosque y allá fue donde nacimos hasta tal vez, yo creo que tal vez nacieron allá Eduardo y Horacio y Guillermo. Por el camino real pasaban las lionzas, ¿qué más que eso? Sí, las lionzas yo no sé por qué les decían así, si era que era el apellido Lionza o no sé. En todo caso eran como 5 mujercitas vestiditas de faldita negra y pañoloncito y ellas llevaban en la cabeza la cabulla que ellas mismas cargaban, ¿no? Sacaban de la penca, en la finca donde ellas vivían por ahí cerca, y salían cada 8 días, y era una filita, como una filita con ellas de allá se alcanzaba a ver del corredor de la casa donde estábamos sentadas,
ellas, las que iban, ahí van las lionzas, habíamos los que todos los domingos las veíamos, o los sábados por la tarde las veíamos pasar. Todas las vacaciones nos íbamos para Masato, cuando salíamos del colegio, que había una sesión solemne o con el acto público que llamaban allá, salíamos para la casa y ahí mismo ya estaban las fiestas sencillas para irnos para la finca, que así fuera a las 12 de la noche. Sí, nos íbamos y mi mamá llevaba uno a la anca, otro a la casa y la silla, y lo mismo mi papá. Y en esa oscuridad y todo eso, a veces yo me acuerdo que como que hasta nos caímos a una quebrada una vez, ¿no? Porque nos íbamos a ir a medianoche. Con respecto a Inés, me acuerdo mucho de los paseos a Vega del Río, a los Uribios de la Gurría, un lugar muy bonito, muy pintoresco, y ahí hacíamos grandes paseos con muchos otros familiares y amistades, ¿no? El párroco manejaba el pueblo, ¿no? Criticaba todo lo que se hacía y no se hacía, y por supuesto a Inés y a Juan, que no los nombraban, pero uno sabía que se estaba hablando de ellos. En aquella época habían pecados reservados al obispo. Uno de ellos era leer los libros del índice, el otro era leer el periódico El Tiempo. Juan y Inés eran lo que llamábamos muy liberales, ¿no? En ese sentido. Inclusive ellos no tenían ningún problema en leer los libros del índice, que eran Dumas padre, Dumas hijo. Y Inés leía todos esos libros, eso no le importaba nada. Pero en todo caso, Inés pues, le tocó toda esa época en Amalfi, hasta que ya se fue a Medellín, a otro rumbo de vida. Y allá fue también donde murió Juancri, dejando a Inés convertida en una joven viuda y triste. Pero no iba a dejarse vencer. No, señor. Vino a pasear aquí, que estaba mi mamá con Rosita y a Conrado y Eduardo y nosotros. Entonces le provocó Venecia ir aquí. Se le metió en la cabeza, vino, estuvo mirando y viendo y se fue, volvió y arregló allá todas sus cosas y ya se vino a vivir aquí, contra viento y marea. No todo fueron penurias. También hubo tiempo para ir a restaurantes y pasarla bien con sus hermanos. Pero como el mundo es ancho y ajeno, e Inés ha tenido siempre agallas y ánimo aventurero, se fue a los Estados Unidos a ver si había allí mejores aires. Allí también hubo penalidades y afugias, pero Inés trabajó, sacó adelante a sus benjamines y aprendió a decir yes, good morning y finalmente bye bye. A Bogotá llegó después de su estadía en USA y aquí ha estado desde entonces. Es verdad que ha habido tristeza, pero también tiempo para los placeres, la amistad, la familia. Inés ha llegado lejos, vivita y coleando, tan lejos que hoy celebra sus 90 con todas sus facultades intactas. Dicen que por ley de probabilidades la humanidad generará en algún momento el primer inmortal y por lo que se ve, ese primer inmortal es ella. Para mí Inés es un ejemplo de fortaleza, de entereza, de carácter, cómo ha podido superar los obstáculos, enfrentar los retos y las crisis que la vida le ha dado. Y ustedes todos, hijos, nietos, bisnietos, son un vivo legado y un exponente de una vida muy meritoria de ella.